El archivo que me empezó a responder. La primera vez que entré a la dark web no buscaba nada prohibido, y eso es lo que más me aterra ahora, porque si hubiera sido por morbo quizá todo tendría sentido, pero no lo fue. Entré por aburrimiento y terminé metido en algo que todavía me sigue cuando apago la luz. Todo empezó una noche de lluvia en la que no podía dormir. Yo trabajaba entonces como técnico de sistemas en una pequeña empresa de archivos digitales. Mi trabajo consistía básicamente en rescatar información vieja de discos dañados, cintas magnéticas, memorias antiguas y servidores olvidados. Pasaba horas frente a pantallas azules, códigos verdes y carpetas con nombres que nadie había abierto en años. Me gustaba ese trabajo porque sentía que desenterraba cosas del pasado, como si cada archivo tuviera una historia escondida. Esa noche llegué a casa empapado, dejé mi mochila en el suelo y encendí mi computadora personal. No tenía ganas de ver series ni de jugar, así que por pura curiosidad decidí volver a instalar Tor. Hacía años que no lo usaba. Recordaba vagamente que en mis tiempos de universidad lo había probado para leer foros raros y noticias alternativas, nada serio, solo curiosidad juvenil. Cuando finalmente logré conectarme, la pantalla negra con letras blancas me recibió como si me estuviera esperando. Comencé a saltar de enlace en enlace sin rumbo fijo, páginas de teoría conspirativa, mercados cerrados, foros muertos y servidores abandonados. Todo parecía igual que antes, vacío y silencioso, hasta que encontré un sitio con un nombre extraño, el Archivo Vivo. No tenía imágenes, ni logos, ni colores, solo un fondo negro y un texto en letras pequeñas que decía: aquí se guardan las cosas que no deberían seguir existiendo. Debajo había un botón que decía entrar bajo tu propia responsabilidad. Dudé unos segundos, pero al final hice clic. La página tardó mucho en cargar, más de lo normal, como si estuviera conectándome a algo muy antiguo. Cuando finalmente apareció, vi una lista interminable de archivos con nombres rarísimos, mezclas de números, fechas y palabras sin sentido. No había descripciones, ni comentarios, ni nada que explicara qué contenían, solo una barra de búsqueda y un contador en la esquina que marcaba usuarios activos, 1. Eso me heló la sangre, porque ese 1 no podía ser yo. El sitio no pedía registro, no mostraba mi presencia, así que alguien más estaba ahí al mismo tiempo que yo, pero no había rastro de ningún chat ni forma de comunicarse. Por impulso, escribí en la barra de búsqueda, voz. La página se quedó congelada unos segundos y luego mostró un solo resultado, un archivo llamado 1998-03-14-voz 07, BAB. No había portada, ni duración, ni tamaño, solo el nombre. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad, respiré hondo y le di clic. El archivo comenzó a reproducirse de inmediato. Al principio solo se escuchaba un ruido estático, como si alguien hubiera dejado un micrófono encendido en una habitación vacía, pero después de unos segundos empecé a percibir algo más, un sonido muy bajo, casi imperceptible, como una respiración lenta y pesada. Quité mis audífonos por reflejo y miré alrededor de mi cuarto. Todo estaba en silencio excepto la lluvia golpeando la ventana. Volví a ponerme los audífonos y subí el volumen. La respiración seguía ahí, cada vez más clara, más cercana, y de pronto escuché algo que me hizo sentir un frío recorriendo la espalda. Una voz susurró: ¿estás escuchando desde adentro o desde afuera? No era una voz clara, sonaba distorsionada, como si viniera desde muy lejos o a través de varias capas de agua. El audio terminó abruptamente. La página volvió a mostrar la lista de archivos. Mi corazón latía con fuerza. Intenté racionalizarlo, quizá era una grabación artística, un experimento sonoro, algo así. Pero algo en mi estómago me decía que no era eso. Cerré la pestaña y apagué la computadora, pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo durante horas, escuchando la lluvia y pensando en esa pregunta, ¿desde adentro o desde afuera? Al amanecer, cuando por fin me venció el sueño, tuve una pesadilla extraña en la que estaba dentro de un cuarto completamente blanco y alguien golpeaba las paredes desde el otro lado. Al día siguiente, regresé a El Archivo Vivo casi sin darme cuenta. Esta vez el contador marcaba usuarios activos, 2. Sentí un nudo en la garganta. Alguien más estaba conectado, o quizá era yo el segundo. Esta vez busqué foto. Aparecieron varios archivos. Elegí uno al azar, 2005-11-02-imagen 32, JPG. Al abrirlo,
Apareció una fotografía granulada de un pasillo largo y oscuro, parecía un hospital o un edificio abandonado, las luces parpadeaban y al fondo se veía una puerta entreabierta. Lo más inquietante era que, al mirar fijamente, parecía que algo se movía detrás de esa puerta, pero cada vez que intentaba enfocarlo, la imagen se volvía borrosa. Cerré la imagen y noté algo nuevo. Debajo de la barra de búsqueda había aparecido una frase que antes no estaba: escribe lo que quieres encontrar, o lo que te está buscando. Sentí un escalofrío, pero mi curiosidad fue más fuerte. Escribí mi nombre, nada pasó al principio, la página cargó durante varios segundos y luego mostró un solo archivo. Yo-siempre-te-escucho, txt. Mis manos temblaban cuando lo abrí, el texto era corto pero demoledor: no eres el primero que cree estar a salvo detrás de una pantalla, todos creen que la distancia los protege. Pero la distancia solo es otra forma de puerta. Cerré el navegador de golpe y me levanté de la silla, mi respiración estaba agitada, miré mi habitación como si alguien pudiera estar escondido en las sombras, nada. Solo mi computadora apagada y el zumbido lejano de la calle. Esa noche decidí no volver a entrar, pero a las 3 de la madrugada mi laptop se encendió sola, la pantalla iluminó mi cuarto con un brillo azulado. Me senté en la cama y vi cómo el navegador se abría sin que yo tocara nada, Tor se conectó automáticamente y la página del archivo vivo apareció de nuevo. El contador ahora decía usuarios activos, 0. En la pantalla apareció un nuevo mensaje que no estaba antes: tú no estás aquí, tú estás dentro, y debajo, un archivo titulado Mira detrás de ti, MP4. No quería hacerlo, cada parte de mi cuerpo me decía que cerrara todo y desconectara la computadora, pero mi mano se movió sola, como si alguien más la guiara, y le di clic. El video comenzó con una imagen en negro, luego apareció mi propia habitación grabada desde un ángulo que yo no reconocía, pude ver mi cama, mi escritorio, mi silla, todo exactamente igual. Pero yo no aparecía en la imagen. Lo más perturbador fue cuando escuché mi propia voz, grabada en ese momento: si estás viendo esto, entonces ya es tarde. Sentí que el aire me faltaba, quise gritar pero no salió nada. En el video, algo empezó a moverse detrás de mi puerta, una sombra alargada, imposible. Como si alguien estuviera parado del otro lado pero no proyectara una silueta normal, la sombra se deslizó lentamente hacia el centro del cuarto, y justo cuando estuvo donde yo estaba sentado, la imagen se cortó. Mi laptop se apagó de golpe, la habitación quedó en total oscuridad, escuché claramente un susurro justo detrás de mí, tan cerca que sentí el aliento frío en mi oído: ahora sabes desde dónde escuchas. No me atreví a girarme, pasé el resto de la noche inmóvil, temblando, con los ojos abiertos. Cuando amaneció, revisé mi computadora, no había rastro del video, ni de la página, ni de Tor. Era como si todo hubiera sido borrado. Pero desde entonces pasan cosas pequeñas, casi imperceptibles. A veces mi micrófono se enciende solo, otras veces encuentro archivos de audio en mi computadora que no recuerdo haber grabado, siempre con mi voz. Siempre haciendo preguntas que no recuerdo haber formulado. Y lo peor es esto: mientras escribo esta historia, el contador de mi carpeta de archivos personales acaba de cambiar, sin que yo haya tocado nada. Ahora marca un archivo nuevo con un nombre que no existía hace un minuto. Responderá cuando termine, txt. No sé qué hay dentro, y no sé si quiero abrirlo, pero sé que tarde o temprano lo haré, porque algo me está esperando, no en la dark web, no detrás de una pantalla, sino mucho más cerca. Exactamente del otro lado de mi propia respiración. El sitio que aprendió mi nombre. La primera vez que entré a la dark web no fue por morbo, ni por retos, ni por querer ver cosas prohibidas. Entré porque estaba buscando silencio. Trabajaba de noche como guardia en un edificio de oficinas antiguas que habían convertido en centro de datos. Pasaba horas solo, rodeado de servidores que zumbaban como enjambres metálicos. Afuera casi no pasaba gente y adentro solo estaba yo, mi termo de café y un monitor con cámaras de seguridad que rara vez mostraban algo interesante. El turno de madrugada siempre me hacía pensar de más. Miraba los pasillos vacíos, las luces blancas parpadeando y me preguntaba cuánta información había pasando por esos cables sin que nadie la viera realmente. Datos, voces, imágenes, conversaciones,
todo viajando por la red como fantasmas digitales. Una noche, mientras hacía mi ronda, encontré una laptop vieja abandonada en una de las salas de mantenimiento. No tenía etiqueta de la empresa, ni número de inventario, ni cargador. Estaba simplemente sobre una mesa metálica, abierta, con la pantalla apagada. Algo en mí me dijo que la dejara ahí, pero la curiosidad fue más fuerte. La encendí. Tardó en arrancar, como si despertara de un sueño muy largo. Cuando por fin cargó, no vi el escritorio normal de Windows. En su lugar había una pantalla negra con un solo icono en el centro, un círculo rojo palpitante, como un corazón latiendo. Debajo decía, púlsame. Miré alrededor del cuarto vacío, el aire frío salía de los ventiladores de los servidores y el único sonido era el zumbido constante de las máquinas. No había nadie. Aún así, sentí que no estaba solo. Hice clic. La laptop vibró ligeramente y el icono desapareció. En su lugar apareció una ventana con el logo de Tor ya abierto, sin que yo lo hubiera instalado. Automáticamente se conectó a algo, y una página comenzó a cargar lentamente. El sitio no tenía nombre visible. Solo mostraba una frase en letras blancas sobre fondo negro. Buscamos a quienes escuchan cuando todo está en silencio. Debajo había un botón, continuar. Lo presioné. La pantalla cambió a un menú simple con 3 opciones. Escuchar. Ver. Recordar. No había explicaciones, ni descripciones, ni advertencias. Solo esas 3 palabras. Elegí escuchar. La página se quedó en negro y de repente, por los altavoces de la laptop, comenzó a sonar algo. No era música. No eran voces claras. Era una mezcla de susurros superpuestos, respiraciones, pasos lejanos y un zumbido grave que parecía venir desde debajo del suelo. Entre los sonidos, distinguí frases sueltas. Está despierto. No mires atrás. Él puede oírte ahora. Quité mis manos del teclado como si quemara. Miré el pasillo de cámaras por la pequeña ventana de la sala. Todo estaba vacío. Sin embargo, el frío en mi nuca me hizo sentir observado. Cerré la pestaña de golpe, pero el sonido no se detuvo. Seguía saliendo de la laptop, aunque el navegador estuviera cerrado. Apagué la computadora. Silencio. Por un momento pensé que todo había sido una broma o un fallo raro. Dejé la laptop en la mesa y seguí con mi ronda, pero no pude concentrarme. Sentía un nudo en el estómago, como cuando sabes que algo malo va a pasar, pero no sabes cuándo. Cuando regresé a la sala de mantenimiento, la laptop estaba encendida otra vez. La pantalla mostraba ahora una nueva frase. Elegiste escuchar. Ahora te toca ver. El navegador estaba abierto en la misma página, pero esta vez solo había un archivo, Mírame, MP4. Mi corazón latía con fuerza. Pensé en desconectar la laptop, pero mis manos ya estaban moviéndose solas hacia el touchpad. Hice clic. El video comenzó con una imagen completamente negra. Luego, lentamente, apareció un pasillo. Reconocí el lugar de inmediato, era exactamente igual a los pasillos del edificio donde yo trabajaba. Cámaras de seguridad en el techo, luces blancas, paredes grises, el mismo piso pulido. La cámara avanzaba sola, como si alguien caminara con ella en la mano. No había sonido al principio, solo pasos suaves que resonaban en el eco del pasillo. Entonces apareció una figura al fondo. No era completamente humana. Tenía la forma de una persona, pero su cuerpo parecía doblarse de manera antinatural, como si sus huesos no estuvieran en el lugar correcto. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, demasiado. La figura se detuvo. Y lentamente, giró hacia la cámara. No tenía rostro. Solo un espacio oscuro donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. En ese momento escuché un golpe detrás de mí, en la vida real, no en el video. Me giré de golpe. El pasillo estaba vacío. Las luces parpadeaban como siempre. Volví a mirar la pantalla. La figura ya no estaba al fondo del pasillo del video. Ahora estaba mucho más cerca. Demasiado cerca.
Sentí que el aire se me escapaba. El video terminó de golpe y la página cambió automáticamente. Ahora mostraba la tercera opción del menú, recordar. Debajo apareció una pregunta. ¿Quieres ver cómo llegaste aquí? No supe por qué, pero asentí, aunque nadie podía verme. Hice clic. La pantalla mostró una lista de nombres. Muchos nombres. Decenas, quizás cientos. Todos de personas que yo no conocía, excepto uno. Mi nombre estaba ahí. No mi nombre de usuario, no un apodo, no un alias. Mi nombre completo, con mis 2 apellidos. Debajo de mi nombre había una fecha y una hora, exactamente la noche anterior, cuando encontré la laptop. Y debajo de eso, una palabra, observado. Mi respiración se volvió irregular. Sentí un frío intenso recorrer mi espalda. De pronto, las cámaras de seguridad del edificio comenzaron a fallar una por una. En el monitor de vigilancia, cada pantalla se volvía negra, como si alguien estuviera cortando la señal. Una. Luego otra. Luego otra. Hasta que solo quedó una cámara activa. La del pasillo justo afuera de la sala donde yo estaba. En la pantalla vi mi propia espalda, sentado frente a la laptop. Yo no me movía. Y detrás de mí, en el reflejo del vidrio de la puerta, vi algo que me hizo querer gritar. La figura sin rostro estaba de pie, inclinada hacia mí, tan cerca que casi tocaba mi hombro. No la vi con mis ojos en el cuarto, pero sí en la cámara. La laptop emitió un sonido agudo, como un chirrido digital, y apareció un último mensaje en la pantalla. Ahora nos escuchas. Ahora nos ves. Falta que recuerdes. Las luces del edificio se apagaron por completo. Quedé en oscuridad total, solo con el brillo tenue de la laptop iluminando mi cara. Sentí un susurro justo detrás de mi oído, tan claro que parecía estar dentro de mi cabeza y no fuera. Recuerda, quien te encontró primero. Cuando la luz volvió segundos después, no había nadie detrás de mí. La laptop estaba apagada. Las cámaras funcionaban de nuevo. Y la laptop vieja había desaparecido de la mesa. Esa misma mañana renuncié al trabajo. Dije que era por motivos personales. Nadie preguntó más. Pero no terminó ahí. Esa noche, en mi casa, mi propia computadora se encendió sola a las 3 de la madrugada. Tor se abrió sin que yo lo tocara. El mismo sitio apareció en pantalla. Solo había una opción esta vez, recordar. Y debajo, un archivo nuevo con mi nombre, recuerda-tu-primera-noche, MP4. No lo abrí. No pude. Pero cada noche, exactamente a las 3, mi computadora se enciende por unos segundos, la pantalla parpadea y luego se apaga. Y desde entonces, cuando camino por pasillos largos y vacíos, siento que alguien camina justo detrás de mí, pero nunca deja huella. Lo más aterrador es que, a veces, cuando todo está en completo silencio, todavía escucho esos susurros. Y sé que el sitio sigue ahí, esperando. No para que yo vuelva a entrar, sino para que recuerde que, en realidad, nunca salí. El chat que me conoció antes que yo. Nunca pensé que la dark web pudiera sentirse tan solitaria. La primera vez que entré no fue por curiosidad morbosa ni por querer ver cosas prohibidas. Entré porque había perdido algo y nadie en el mundo real parecía poder ayudarme a encontrarlo. 3 meses antes, mi mejor amigo, Aaron, desapareció. No hubo pelea, no hubo despedida, no hubo mensaje extraño. Solo dejó de contestar, dejó de aparecer y dejó de existir para todos, excepto para mí. La policía dijo que probablemente se había ido por voluntad propia. Su familia aceptó esa explicación con resignación. Yo no. Aaron y yo éramos inseparables desde la secundaria. Pasábamos horas hablando de tecnología, videojuegos, conspiraciones, programación y, por supuesto, Internet profundo. Él era el experto. Yo solo lo escuchaba fascinado. La noche que desapareció, me dejó un mensaje raro que no supe interpretar en ese momento. Si algún día dejo de responder, no me busques donde todos miran. Durante semanas intenté seguir su rastro digital.
Revisé sus redes, su correo, sus viejas conversaciones, su computadora, nada. Todo parecía limpio, normal, demasiado normal. Hasta que encontré algo oculto en su laptop, una carpeta con el nombre Silencio. Dentro solo había un archivo de texto con una lista de enlaces, Anjen y una frase al final. Si llegas aquí, ya es tarde, pero sigue. Esa fue la noche en que descargué Tor por primera vez en años. Cuando la pantalla se oscureció y aparecieron las letras blancas flotando sobre el fondo negro, sentí que estaba cruzando una frontera invisible. No era como entrar a una página, era como entrar a un lugar. El primer enlace de la lista me llevó a un sitio llamado El Cuarto Sin Ecos. No tenía diseño, ni imágenes, ni colores. Solo un fondo negro y una caja de texto en el centro que decía: escribe lo que quieres decir cuando nadie puede escucharte. Debajo había un botón, enviar. No sabía qué escribir. Pensé en Aarón. Pensé en su voz, su risa, su forma de caminar. Escribí sin pensarlo demasiado. Busco a alguien que desapareció. Presioné enviar. La página quedó en silencio absoluto durante varios segundos. Luego, lentamente, apareció un nuevo mensaje en pantalla. Desapareció o dejó de querer ser visto. Sentí un frío recorrer mi espalda. No respondí. La página lo hizo por mí. Si quieres respuestas, entra al siguiente enlace. Apareció un nuevo, Anjen, que no estaba en la lista original de Aarón. Dudé, pero hice clic. Esta vez, el sitio sí tenía estructura. Era un chat. No había nombres, solo una sala oscura con mensajes que aparecían y desaparecían como respiraciones digitales. En la parte superior decía: usuarios activos, 1. Pensé que era yo, pero el chat comenzó a escribir solo. Usuario desconocido. Sabía que vendrías. Mi corazón se aceleró. No había escrito nada aún. Yo. ¿Quién eres? El chat tardó en responder, como si pensara. Usuario desconocido. Alguien que ya habló con tu amigo. Sentí un nudo en la garganta. Yo. ¿Dónde está Aarón? Silencio. El cursor parpadeó durante lo que pareció una eternidad. Usuario desconocido. Tu pregunta es incorrecta. Antes de que pudiera escribir algo más, el chat cambió de pantalla. Ahora mostraba una transmisión en vivo. Era una habitación pequeña, con paredes blancas y una sola lámpara colgando del techo. En el centro había una silla metálica. Sobre ella, una persona sentada de espaldas a la cámara. Reconocí la postura de inmediato. Era Aarón. Quise gritar su nombre, pero mi voz no salió. En el video, Aarón estaba completamente inmóvil. Sus manos descansaban sobre sus piernas, su cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. No parecía atado, pero tampoco parecía consciente. La transmisión tenía un contador en la esquina, 3 minutos y 17 segundos. El chat volvió a escribir. Usuario desconocido. Él llegó aquí por la misma razón que tú. Yo. ¿Qué le hicieron? Usuario desconocido. Nada que él no haya aceptado. De repente, en el video, Aarón levantó la cabeza lentamente. No miró a la cámara. Miró hacia la esquina de la habitación, como si alguien estuviera parado allí. Su voz resonó, débil pero clara. Ya no quiero recordar. La transmisión se cortó. Mi respiración era agitada. Mis manos temblaban sobre el teclado. El chat cambió de nuevo. Usuario desconocido. Este lugar no es para encontrar personas. Es para perder cosas. Yo. ¿Perder qué? El chat respondió casi de inmediato. Tu nombre. Tu rostro. Tu voz. Tu pasado. Sentí una presión extraña en mi cabeza, como si alguien estuviera empujando desde dentro. La pantalla parpadeó. Apareció una nueva ventana con un archivo titulado Aarón-antes-y-después, MP4. No quería verlo, pero hice clic. El video comenzó con imágenes de Aarón sonriendo,
hablando con amigos, caminando por la calle, riendo conmigo en una cafetería. Eran recuerdos normales, felices, cotidianos. Luego, la imagen cambió. Ahora estaba solo en una habitación oscura, frente a una computadora similar a la mía. Sus ojos se veían vacíos, cansados. Tecleaba algo rápidamente. En la pantalla detrás de él se veía el mismo chat en el que yo estaba. Escuché su voz en off. Cuando te quitan el ruido, te das cuenta de cuánto te pesa tu propia vida. El video saltó de nuevo. Aaron estaba ahora sentado en la silla metálica que vi en la transmisión. Su rostro no mostraba emoción. Parecía en paz, o completamente vacío. La última frase que dijo fue: desaparecer no es dejar de existir, es dejar de ser encontrado. El video terminó. Mi computadora emitió un sonido agudo y el chat reapareció. Usuario desconocido. Ahora tú estás aquí por la misma razón. Yo. No quiero desaparecer. El cursor parpadeó. Usuario desconocido. Ya estás en el proceso. De pronto, todas las luces de mi cuarto comenzaron a parpadear. Mi teléfono perdió señal. Mi conexión a internet se volvió inestable. En la pantalla apareció un nuevo mensaje. Para salir, debes dejar algo. Debajo aparecieron 3 opciones. Tu voz. Tu rostro. Tu nombre. Sentí pánico. Ninguna opción era aceptable. Antes de que pudiera reaccionar, el chat escribió solo: elegiste tu nombre. Yo no había seleccionado nada. Mi cabeza comenzó a doler con fuerza. Sentí como si un recuerdo importante estuviera deslizándose fuera de mi mente. En la pantalla apareció una lista con mis datos personales: dirección, escuela, trabajo, familia, todo. Y justo al final, mi nombre comenzó a borrarse letra por letra. Primero mi segundo apellido. Luego el primero. Luego mi nombre. Quise gritar, pero mi garganta se cerró. La transmisión en vivo volvió a encenderse. Esta vez, la silla estaba vacía. Pero en la esquina de la habitación, vi a Aaron de pie, mirándome directamente a través de la pantalla. No sonreía. No hablaba. Solo me observaba. El chat escribió por última vez: usuario desconocido. Ahora sabes dónde está. Las luces volvieron a la normalidad. La conexión se estabilizó. Tor se cerró solo. Cuando miré mi perfil en la computadora, mi nombre había cambiado. En lugar de mi nombre real, ahora solo decía: desconocido. Apagué todo y no volví a abrir la dark web. Aaron nunca regresó. La policía cerró el caso. Su familia siguió adelante. Pero yo no. Porque algunas noches, cuando estoy solo frente a mi computadora, recibo mensajes de un contacto que no existe. No tiene foto. No tiene nombre. Solo un punto rojo palpitante como un corazón. Y cuando abro el chat, siempre escribe lo mismo: ¿ya estás listo para dejar de ser encontrado? El usuario que solo aparecía a las 3:17. La primera vez que entré a la dark web fue por trabajo, no por curiosidad. Yo era moderador nocturno para una pequeña empresa de ciberseguridad que investigaba fugas de información. Mi labor no era hackear ni infiltrarme en redes criminales, básicamente revisaba foros, chats y servidores sospechosos para detectar patrones, palabras clave y posibles riesgos. Pasaba horas mirando pantallas negras con letras verdes, escuchando el zumbido de mi ventilador y el tic-tac del reloj pegado a la pared. Siempre trabajaba solo. Siempre de madrugada. Una noche de miércoles, mientras revisaba tráfico cifrado, encontré algo extraño: una dirección Angen que no aparecía en ninguna base de datos. No estaba en listas de mercados, ni en foros conocidos, ni en repositorios de archivos. Era como si hubiera surgido de la nada. El nombre del sitio era simple: 317. No tenía descripción, ni logo, ni advertencia. Solo una pantalla negra con un reloj digital en blanco marcando 317. No cambiaba. No avanzaba. No retrocedía. Solo estaba ahí, fijo.
Por protocolo, debía cerrar y reportar. Pero algo me hizo quedarme. Refresqué la página. Nada cambió. Cerré el navegador y lo volví a abrir. El sitio seguía ahí. Entonces, debajo del reloj apareció una frase muy pequeña. Si estás aquí, es porque alguien te espera. Sentí un ligero frío en el estómago. No era miedo todavía, era inquietud. Presioné Enter sin escribir nada. La pantalla cambió. Ahora había un chat minimalista, sin nombre, sin diseño, sin historial. Solo una caja de texto vacía y arriba, en letras blancas. Usuarios activos, 2. Yo no había iniciado sesión. No había creado cuenta. Aún así, alguien más estaba conectado. El cursor comenzó a parpadear. Y de pronto, el chat escribió solo. Usuario 317. Llegaste tarde. Mi corazón dio un salto. Escribí rápido. Yo, ¿quién eres? El chat tardó varios segundos en responder, como si la persona estuviera dudando. Usuario 317. Alguien que dejó de esperar, pero que sigue aquí. Intenté rastrear la conexión con mis herramientas. Nada. No había IP, no había señal, no había origen. Era como hablar con un fantasma digital. Yo, ¿qué es este sitio? Silencio. El reloj seguía congelado en 3:17. Entonces, la página se dividió en dos ventanas. En la izquierda, el chat. En la derecha, una transmisión en vivo. La imagen mostraba una habitación pequeña y vacía, iluminada por una sola lámpara blanca colgando del techo. No había muebles, solo una silla metálica en el centro. El piso era de cemento, las paredes lisas, sin ventanas. No había nadie. El chat volvió a escribir. Usuario 317. ¿Esa habitación estuvo llena alguna vez? No respondí. En la transmisión, la cámara tembló levemente, como si alguien la hubiera tocado fuera de cuadro. Luego escuché un sonido bajo, un arrastre de metal sobre el suelo. La silla se movió sola unos centímetros. Sentí un nudo en la garganta. Cerré la transmisión, pero la ventana se volvió a abrir sola. El chat continuó. Usuario 317. ¿Quieres saber por qué estás aquí? Mi impulso fue cerrar todo. Pero escribí. Yo, sí. La pantalla parpadeó. Y entonces apareció un archivo en mi escritorio, sin que yo lo descargara. Se llamaba, tu-huella, log. Lo abrí. Era un registro detallado de mi actividad digital de los últimos 6 meses, búsquedas, correos, horarios de conexión, ubicación aproximada, incluso cuánto tiempo pasaba despierto cada noche. Lo más perturbador no era que supieran eso. Lo más perturbador era que cada entrada terminaba con la misma hora, 3:17. Volví al chat, con las manos temblando. Yo, ¿cómo tienen esto? El reloj en la página cambió. Por primera vez, los números avanzaron. 3:18. El chat respondió de inmediato. Usuario 317. No lo tenemos nosotros. Lo dejaste tú. De pronto, escuché un golpe seco en mi departamento. No en el edificio. Dentro. Justo detrás de mí. Me giré lentamente. Nada. Solo mi sala vacía, la luz tenue, la ventana cerrada. Volví a mirar la pantalla. La transmisión había cambiado. Ahora la cámara mostraba un pasillo largo y estrecho, con paredes grises y luces parpadeantes. Era inquietantemente parecido al pasillo de mi propio edificio. En el fondo del pasillo, vi una silueta. No era clara. No era humana del todo. Parecía alguien de pie, pero demasiado quieto, demasiado recto. El chat escribió. Usuario 317. Algunos llegan buscando respuestas. Otros, sin darse cuenta, ya están siendo buscados. La silueta en el video comenzó a avanzar lentamente hacia la cámara. Cada paso era silencioso. Cada segundo se sentía más pesado que el anterior.
Escribí desesperado. Yo, ¿qué quieres de mí? El reloj cambió de nuevo. 3:19. La figura estaba ahora a mitad del pasillo. El chat respondió. Usuario 317. Solo observar cómo reaccionas cuando entiendes. La pantalla parpadeó. Y de repente, en el video, la silueta ya no estaba al fondo. Estaba justo frente a la cámara. Tan cerca que su rostro ocupaba toda la imagen. No tenía ojos, ni boca, ni rasgos. Solo un vacío oscuro, profundo, imposible. Sentí que el aire me faltaba. La transmisión se cortó. El chat reapareció con un solo mensaje. Usuario 317. Esa figura, eres tú. Me reí nerviosamente, creyendo que era una broma enferma. Entonces mi computadora emitió un sonido extraño, como un error grave del sistema. Mi cámara web se encendió sola. Y en la pantalla vi mi propio rostro, pero no estaba solo. Detrás de mí, reflejada en el vidrio de la ventana, estaba la misma silueta sin rostro, inclinada ligeramente hacia adelante, exactamente como en el video. No la vi con mis ojos. Solo en la cámara. El reloj marcó 3:17 otra vez. Como si el tiempo hubiera regresado. El chat escribió por última vez. Usuario 317. Algunos nunca entraron a este sitio. El sitio entró en ellos. Las luces de mi departamento parpadearon. La computadora se apagó. Cuando volvió la energía, Tor estaba cerrado. El sitio 317 ya no existía. No aparecía en ningún registro, en ningún historial, en ningún servidor. Pensé que había sido una alucinación, estrés, paranoia. Hasta la noche siguiente. A las 3:17 exactamente, mi cámara web se encendió sola. No había ningún programa abierto. No había internet. En la pantalla solo se veía mi habitación oscura y en el reflejo de la ventana, la silueta inmóvil. Desde entonces, cada madrugada ocurre lo mismo. 3:17. La cámara se enciende. La figura aparece. Y yo, sin querer, me quedo mirando. Lo más aterrador no es verla. Lo más aterrador es que, con el paso de las noches, la silueta se ve cada vez más parecida a mí. Como si estuviera aprendiendo mis gestos, mi postura, mi forma de respirar. Y esta noche, mientras escribo esto, el reloj de mi pared acaba de detenerse. Exactamente en 3:17. Y mi cámara acaba de encenderse de nuevo. La red que solo existe cuando duermes. La primera vez que entré a la dark web no fue porque quisiera ver cosas prohibidas, ni porque alguien me retara, ni porque creyera en conspiraciones. Entré porque mi insomnio se volvió tan profundo que ya no distinguía la noche del día, y necesitaba un lugar donde el mundo pareciera igual de cansado que yo. Trabajaba como archivista digital en una biblioteca municipal. Mi labor era simple, escanear libros viejos, restaurar fotografías antiguas y ordenar documentos históricos en servidores modernos. Pasaba horas mirando pantallas blancas, carpetas interminables y nombres que pertenecían a personas que ya no existían. El silencio del lugar era tan pesado que, algunas noches, sentía que los libros respiraban. Dormía muy poco. 3 horas, 4 si tenía suerte. El resto del tiempo lo pasaba frente a mi computadora, leyendo cosas sin sentido, viendo videos aleatorios o simplemente mirando el techo. El insomnio me hacía sentir separado de mi propio cuerpo, como si mi mente flotara y mi vida siguiera sin mí. Una madrugada, mientras buscaba información sobre trastornos del sueño, encontré un foro extraño. No estaba en Google ni en páginas normales. Apareció en un comentario perdido de un sitio olvidado. Alguien había escrito, si no puedes dormir, entra aquí cuando todos duerman. Debajo había un enlace, Angen. No lo pensé demasiado. Descargué Tor, lo instalé y entré. La página tardó mucho en cargar. Cuando finalmente apareció, no vi nada espectacular. Solo un fondo gris claro, casi blanco, con un texto en el centro. Red Somnia. Debajo había una pregunta. ¿Estás despierto o sigues aquí por error?
No había botones, ni imágenes, ni diseño. Solo esa frase. Tecleé sin pensar. Estoy despierto. La pantalla parpadeó y cambió. Ahora veía un mapa. No era un mapa del mundo, sino una red de puntos conectados por líneas finas, como una telaraña brillante flotando en la oscuridad. Cada punto tenía un nombre, pero no eran nombres comunes. Decían cosas como: persona que dejó de soñar. Persona que recuerda demasiado. Persona que se despierta gritando. Persona que nunca duerme. Mi corazón dio un pequeño salto cuando vi uno que decía: persona que cree estar sola. Sentí que se refería a mí. En la esquina inferior derecha apareció un contador. Usuarios activos, 47. No había chat, ni mensajes, ni nada que indicara que podías hablar con alguien. Solo ese mapa vivo, moviéndose lentamente, como si respirara. Hice clic en el punto que decía persona que cree estar sola. La pantalla se oscureció por completo. Luego apareció una imagen borrosa, como si fuera una cámara vieja grabando en la oscuridad. Tardé unos segundos en darme cuenta de lo que veía. Era mi habitación. Mi cama, mi escritorio, mi ventana, mi lámpara, todo exactamente igual. Sentí un golpe frío en el pecho. En la imagen, yo estaba sentado en mi silla, de espaldas a la cámara, mirando mi computadora, igual que en ese momento real. No era un video antiguo. Era en vivo. Moví mi mano derecha lentamente. En la pantalla, mi figura hizo lo mismo. Mi respiración se volvió pesada. Quise cerrar el navegador, pero el mouse no respondía. Entonces apareció un texto sobre la imagen. Estás conectado. De pronto, escuché un leve sonido desde mis audífonos. No era música, no era voz. Era como el susurro del viento dentro de un túnel. La imagen en pantalla comenzó a cambiar. Mi figura, la que estaba sentada de espaldas, empezó a inclinar la cabeza hacia un lado, pero yo no me moví en la vida real. Sentí un frío recorrer mi columna. En la transmisión, yo se levantó lentamente de la silla. Se movía con torpeza, como si su cuerpo no le perteneciera del todo. Caminó hacia la cama, y se sentó al borde, mirando hacia la cámara. Pero su rostro no era mi rostro. Era una versión pálida, sin expresión, con los ojos demasiado abiertos y oscuros. No parpadeaba. En ese momento, mi cuerpo real sintió una presión extraña, como si alguien estuviera empujando mi pecho desde dentro. La pantalla mostró un nuevo mensaje. No todos los que parecen despiertos, lo están. Intenté gritar, pero mi voz salió apenas como un susurro. Mi figura en la transmisión se levantó de la cama y comenzó a caminar hacia la cámara. Cada paso era lento, calculado, antinatural. Cuando estuvo justo frente al lente, inclinó la cabeza y sonrió. Una sonrisa que yo jamás había hecho. La imagen se cortó de golpe. La página volvió al mapa de puntos. Pero ahora, había uno nuevo. Un punto brillante que decía: persona que ya no distingue su cuerpo. Mi estómago se revolvió. En ese instante, mi laptop emitió un sonido agudo y apareció una nueva ventana con un archivo descargado automáticamente. Somnia-registro-001 MP4. Lo abrí sin poder evitarlo. El video mostraba mi habitación, pero vacía. No había nadie en la silla, ni en la cama, ni en ningún lugar. De pronto, la puerta de mi cuarto se abrió sola. Algo entró. No pude verlo claramente, solo una silueta alta y delgada, con movimientos suaves, casi líquidos. Caminó hasta mi escritorio y se sentó en mi silla. Luego giró lentamente hacia la cámara. Y ahí estaba, mi rostro. Pero no era yo. Parpadeó. Y habló con mi voz. Dijo: gracias por dejarme entrar. El video terminó. Mi corazón latía con fuerza. Miré alrededor de mi cuarto, temblando. Todo parecía normal, demasiado normal. Entonces escuché un pequeño ruido. Un susurro. Venía de mis audífonos, pero no estaban puestos. Miré la pantalla.
La página de Red Somnia había cambiado de nuevo. Ahora mostraba un mensaje grande y claro. Cuando duermes, no desapareces. Solo cambias de red. Debajo apareció un botón que no estaba antes. Salir. Mi mano tembló sobre el mouse. Hice clic. La pantalla se puso completamente negra, y luego mi computadora se apagó sola. Pensé que había terminado. Me levanté, caminé por mi cuarto, respiré hondo y traté de calmarme. Todo parecía real otra vez. Esa noche, por primera vez en meses, me quedé dormido. Pero no fue un sueño normal. Me vi a mí mismo sentado frente a mi computadora, exactamente como en la transmisión. Y frente a mí, en la pantalla, estaba la Red Somnia, pero yo no la controlaba. Vi como mi otro yo navegaba por el mapa, hacía clic en puntos, abría transmisiones de otras personas, observaba sus cuartos, sus camas, sus cuerpos dormidos. Y entonces, hizo clic en un punto que decía: persona que quiere salir. Mi cuerpo real sintió un golpe frío. Desperté de golpe a las 3:17 de la madrugada. Mi laptop estaba encendida. Tor abierto. Red Somnia en pantalla. El mapa brillaba más que antes, pero ahora todos los puntos tenían mi nombre. Y en el centro del mapa había uno más grande, palpitante, conectado con todos los demás. Decía: persona que ya no necesita su cuerpo. Intenté cerrar la página. No respondió. Intenté apagar la computadora. No respondió. Entonces escuché pasos detrás de mí. No me atreví a girar. En la pantalla, apareció mi habitación en vivo, pero esta vez yo no estaba sentado en la silla. Estaba de pie, al otro lado del cuarto. Mi otro yo estaba en mi lugar, frente a la computadora, escribiendo algo que yo no podía ver. Sentí que mi cuerpo comenzaba a sentirse ligero, como si ya no fuera completamente mío. En ese momento, el texto final apareció en la pantalla. La red no te atrapó. Tú la alimentaste. Las luces de mi cuarto parpadearon. La computadora se apagó. Cuando todo volvió a la normalidad, revisé mi laptop. No había rastro de Tor. No había historial. No había archivos extraños. Pero cada noche, cuando me acuesto, siento que mi cuerpo se vuelve más liviano. Y algunas madrugadas, despierto sentado frente a mi computadora, sin recordar cómo llegué ahí. Lo más aterrador no es la Dark Web. Lo más aterrador es que, mientras duermo, sé que sigo conectado a algo, aunque mi cuerpo esté en la cama. Y desde hace una semana, cuando miro mi reflejo en la pantalla apagada, mi reflejo no siempre me imita. El perfil que nadie creó. La primera vez que entré a la Dark Web fue porque mi vida se había vuelto demasiado silenciosa. No lo digo de forma poética. Literalmente, mi mundo se había quedado en silencio. Trabajaba como restaurador de audio forense para una pequeña agencia privada. Mi trabajo consistía en limpiar grabaciones dañadas, llamadas telefónicas, audios de cámaras, mensajes de voz, grabaciones antiguas en casetes y archivos corruptos. Pasaba horas con audífonos puestos, escuchando ruidos que nadie más quería oír, respiraciones, interferencias, golpes lejanos, murmullos indistintos, ecos de lugares vacíos. Era bueno en mi trabajo porque podía escuchar detalles que otros ignoraban. Pero también por eso me costaba dormir. Mi mente nunca dejaba de analizar sonidos, incluso cuando todo estaba en calma. Vivía solo en un departamento pequeño en el último piso de un edificio viejo. El tipo de lugar donde los pasillos siempre olían a humedad y las luces parpadeaban sin razón aparente. Mis vecinos casi no hablaban conmigo. Para ellos, yo era el tipo raro de los audífonos. Una noche, mientras trabajaba en un caso particularmente difícil, una grabación de una cámara de seguridad donde supuestamente no había pasado nada, noté algo extraño. Entre el ruido estático, había un patrón. Un ritmo muy bajo, casi imperceptible. No era música, no era voz, era como un latido digital. Lo aislé con mis programas de edición y lo amplifiqué. Entonces lo escuché con claridad. No era un latido. Era un conteo. 1, 2,
3. Y luego una pausa larga. Y de nuevo. 1, 2, 3. Me estremecí. La grabación venía de una cámara de un almacén abandonado. Oficialmente, no había nada sospechoso en el video. Solo pasillos vacíos, polvo, cajas apiladas y luces que parpadeaban. Pero ese sonido no pertenecía a ningún sistema eléctrico. Frustrado, subí el audio a un foro especializado para ver si alguien podía identificarlo. No era un foro común. Era un sitio técnico, casi académico, pero muy underground. Al día siguiente, recibí un mensaje privado. El usuario no tenía foto, ni nombre real, ni descripción. Solo un símbolo, un círculo incompleto, como si alguien hubiera dejado de dibujarlo antes de cerrarlo. El mensaje decía: ese sonido no viene del lugar. Viene de quien escucha. Pensé que era un troleo. Respondí con ironía. Si sabes lo que es, dime. Tardó horas en contestar. Círculo, si quieres entenderlo, entra donde no hay ruido. Debajo venía un enlace, Angen. Dudé. No por miedo, sino por profesionalismo. Siempre evitaba la dark web. No la necesitaba para mi trabajo. Pero ese conteo seguía resonando en mi cabeza. Esa noche descargué Tor. Cuando la conexión se estableció, sentí la misma sensación que siempre describen, como si hubiera apagado las luces del mundo normal y encendido otras, más frías, más distantes. El enlace me llevó a un sitio llamado Mutis. No tenía diseño. Solo un fondo negro con una línea blanca que vibraba suavemente, como un osciloscopio de audio. En el centro había una frase: si escuchas demasiado, terminarás oyendo lo que no existe. Debajo, un botón que decía: conectar micrófono. Sentí una mezcla de curiosidad y tensión. Conecté mis audífonos con micrófono. Al hacerlo, la línea blanca comenzó a moverse de manera errática, como si estuviera reaccionando a mi respiración. Entonces apareció un mensaje. Perfil creado. Me sorprendí. Yo no había dado ningún dato. Debajo apareció un nombre de usuario generado automáticamente. Oído, 7. Y más abajo, una descripción que heló mi sangre. Capaz de distinguir patrones donde otros solo escuchan ruido. La pantalla cambió. Ahora veía una interfaz minimalista con varios perfiles flotando como puntos de luz. Cada uno tenía un nombre extraño. Silencio, 2. Eco, 13. Respiración, 5. Ruido, 9. Murmullo, 1. Y entre ellos, el mío. Oído, 7. No había chat. No había instrucciones. Solo esos puntos flotando lentamente en la oscuridad. Hice clic en respiración, 5. La pantalla se dividió en dos. A la derecha apareció una grabación de audio que comenzó a reproducirse automáticamente. Al principio solo escuché estática. Luego, respiración. Una respiración lenta, pesada, muy cercana al micrófono. Tan cercana que sentí que alguien estaba justo detrás de mí, respirando sobre mi cuello. Quité los audífonos de golpe. La respiración continuó en mis oídos, como si no viniera del archivo. Miré alrededor de mi departamento. Todo estaba en silencio. Volví a ponerme los audífonos. Ahora la respiración había cambiado. Ya no era humana. Sonaba más hueca. Como si viniera de un lugar muy profundo. En la pantalla apareció un texto sobre la onda de sonido. Respiración 5 fue escuchada por última vez hace 18 días. Cerré el archivo. Mi corazón latía rápido. Miré de nuevo los perfiles. Uno brillaba más que los demás. Murmullo 1. Hice clic. Esta vez no fue solo audio. Apareció una imagen borrosa, como una cámara vieja con poca luz. Era un cuarto pequeño, completamente vacío, con paredes blancas y una lámpara colgando del techo. Y en el centro, un micrófono sobre un trípode. El audio comenzó. Al principio no se escuchaba nada.
Luego, un murmullo muy bajo. Tan bajo que tuve que subir el volumen al máximo. Eran palabras, pero no podía entenderlas. Sonaban como alguien hablando con la boca llena de agua. De pronto, el murmullo se detuvo. Y una voz clara susurró: si puedes oír esto, ya estás dentro. La transmisión se cortó. Sentí un frío recorrer mi columna. Volví al menú principal, y noté algo nuevo. Había un perfil que antes no estaba. Un punto rojo, más grande que los demás. Sin nombre. Solo un símbolo, el mismo círculo incompleto que tenía el usuario que me había enviado el enlace. Hice clic. La pantalla se quedó en negro durante varios segundos. Luego apareció una interfaz distinta. Un chat. Arriba decía: sala, oídos abiertos. Usuarios activos, 2. No escribí nada. El otro usuario sí. Círculo. Llegaste más rápido de lo que pensé. Tú fuiste quien me mandó el enlace. Círculo. Y tú fuiste quien escuchó. Antes de que pudiera responder, la página comenzó a descargar un archivo automáticamente en mi computadora. Se guardó en mi escritorio con un nombre imposible de ignorar. Tu-voz-final, Bab. No quise abrirlo, pero lo hice. El archivo comenzó con silencio absoluto. Luego, escuché mi propia respiración. Mi corazón se aceleró. No era una grabación antigua. Era mi respiración en tiempo real. Miré mi micrófono. Estaba encendido. Entonces, mi voz sonó en el archivo. Pero yo no había hablado. Mi voz dijo, con total calma: sé que estás escuchando. Sentí que el aire me faltaba. El archivo continuó. Mi voz habló de nuevo, pero esta vez no reconocí el tono. Sonaba más fría, más lejana, como si viniera desde otro lugar. Dijo: siempre fuiste bueno para distinguir ruido, pero nunca supiste distinguirte a ti mismo. El archivo terminó. Mi computadora emitió un pitido agudo. El chat volvió a aparecer. Círculo. Todos los perfiles aquí pertenecen a personas que escucharon más de lo que podían soportar. ¿Qué es este lugar? Círculo. No es un lugar. Es un filtro. De pronto, mi departamento quedó en silencio total. No el silencio normal, sino un silencio antinatural. Como si alguien hubiera apagado el mundo. Ni coches, ni viento, ni tuberías, ni electricidad. Nada. En la pantalla, el sitio Mutis cambió. Ahora mostraba un solo perfil. El mío. Oído, 7. Debajo apareció una nueva opción. Escucha tu entorno. Sin pensarlo, hice clic. Mis audífonos se llenaron de sonido, pero no era lo que esperaba. No escuché mi departamento. Escuché algo más. Un murmullo lejano, como cientos de voces hablando al mismo tiempo. Susurros superpuestos, pasos, respiraciones, golpes suaves contra paredes, llantos contenidos, risas distorsionadas. Era como si estuviera escuchando toda la dark web a la vez. Intenté quitarme los audífonos, pero no pude moverme. Mi cuerpo estaba paralizado. En la pantalla, el chat escribió de nuevo. Círculo. Ahora puedes oír lo que siempre estuvo ahí. Las voces aumentaron. Entre ellas, distinguí frases claras. Está detrás de ti. No cierres los ojos. Ya no estás solo. Sentí un frío extremo recorrer mi espalda. Quise gritar, pero mi voz no salió. De repente, el sonido cambió. Todo se redujo a un solo ruido. El mismo conteo que había escuchado en la grabación del almacén. 1, 2, 3. Y luego silencio. La pantalla mostró un mensaje final. Perfil actualizado. Mi nombre de usuario ya no era Oído, 7. Ahora decía Oído, 0. Debajo apareció una frase. Capaz de escuchar, pero ya no de responder. Las luces de mi departamento parpadearon. La computadora se apagó sola.
Cuando todo volvió a la normalidad, revisé mi equipo. No había rastro de Tor. No había historial. No había archivo tu-voz-final, va. Nada. Pensé que había sido una alucinación por estrés. Hasta la noche siguiente. Estaba trabajando con audífonos cuando, de repente, escuché algo extraño en una grabación que estaba limpiando. Entre el ruido estático, escuché mi propia voz. Muy baja. Muy clara. Diciendo: alguien más está escuchando ahora. Desde entonces, cada audio que analizo tiene algo escondido. Una respiración donde no debería haberla. Un susurro donde nadie habló. Un conteo que se repite, 1, 2, 3. Y lo peor no es eso. Lo peor es que, algunas madrugadas, cuando todo está completamente en silencio, todavía escucho ese murmullo colectivo, como si miles de personas estuvieran hablando a la vez dentro de mis oídos. Y anoche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en mi departamento. No eran mis pasos. Y cuando miré hacia la puerta de mi habitación, vi la perilla moverse lentamente, como si alguien estuviera del otro lado, escuchando mi respiración. Esta noche, mientras escribo esto, mis audífonos acaban de encenderse solos. Y en la pantalla de mi computadora, apareció un nuevo archivo. Se llama nuestro -ruido, BAB. No sé si abrirlo. Porque ahora entiendo algo aterrador. La Dark Web no me encontró por accidente. Me estaba escuchando desde mucho antes de que yo supiera que existía.